El Centro Cristiano de Amor y Fe presenta su programa Mensaje al Corazón. Palabras de amor y fe que emanan de la Santa Biblia. Quiero pedirle que me acompañe por favor en esta hora al libro de Éxodo, al capítulo 17, versículo 8. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Dice la palabra de Dios: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. ¿En dónde? En Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Gloria a Jesús. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Adonai Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Adonai, Adonai tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Gloria a Dios. Algunos me están mirando así como, ¿por qué el siervo de Dios cambia el término que aparece allí en nuestra Biblia? Es un término tradicional, recuerde que es una traducción, y como traducción que tiene una influencia de todas maneras católica, hay el nombre de Dios en el original es un nombre que para el pueblo de Israel es impronunciable. Por otro lado, tiene cuatro consonantes. Entonces es impronunciable porque cuatro consonantes no tienen un sonido como tal. Entonces Israel, siempre que se refería al nombre del Señor, decían simplemente el Señor, para ni siquiera mencionar su nombre. No se consideraban dignos ni siquiera de mencionarlo. Entonces a esas consonantes le añadieron vocales, ¿sí? Entonces a esas consonantes le añadieron unas vocales para poder hacerlo pronunciable. Entonces por eso encontramos que se dice Jehová o Yahvé en otras Biblias. Usted puede mirar si tiene otra versión. Algunos tienen la versión que dice Yahvé. Entonces JHWH son las consonantes y le añadieron esas letras, pero eso es una añadidura, ¿sí? No, es como mi nombre es Nilson y pues yo no quisiera que pues alguien le añada mi nombre Nilsim o otra cosa, ¿no? Mi nombre es mi nombre. Entonces, ahora no se complique demasiado con el tema, porque Jesús dijo: lo llamarán Padre. Él es mi Padre. Mi hijo no me anda diciendo: señor Nilson, ¿usted me permitiría abrir la nevera y sacar un yogur? No, dice: papá, voy a sacar. O ni me dice, no necesita decirlo. Entonces es Padre. Ahora
para que usted no se quede así como intranquilo, vaya, investigue acerca del nombre de Dios, nombre compuesto, que intencionalmente se le pusieron vocales. Entonces, por muchos años lo hemos hecho, pero la iglesia lo ha hecho por mucho tiempo, pero pues, digamos, si usted lo menciona de esa forma, pues es respetable. Pero si decimos Adonai, que significa Señor, es la traducción de Señor, pues el Señor o nuestro Padre, yo diría está mejor todavía, ¿sí? Entonces, no se inquiete con el asunto, pero vaya y lo invito a que investigue un poco acerca de lo que es el nombre del Señor, por qué causa se le terminó llamando Jehová, ¿sí? Cantamos, tenemos muchas canciones aquí y no le cambiamos el nombre, pero en lo personal, pues he decidido, igual el pastor fundador, hace muchos años, usted lo escucha que cuando él va al texto y dice Jehová, siempre dice Adonai. Y bueno, la Biblia dice que imitemos lo bueno. Entonces, el Señor tiene su nombre, es un nombre impronunciable para los mismos judíos. Le añadieron en las traducciones vocales, le cambiaron el sentido del nombre como tal. Si usted va donde un israelita y le dice, usted conoce a Jehová de los ejércitos desde el Antiguo Testamento, no tiene ni idea de eso, porque su nombre no lo pronuncian ellos, ¿sí? Entonces, llamémosle Adonai, llamémosle Señor, pero si usted quiere seguirlo haciendo, tiene libertad, pero también esa misma libertad la tengo yo. Entonces, entiéndame cuando lo estemos haciendo, ¿ok? Entonces, bien, vamos recuerde que la Biblia originalmente se escribió, también quiero, para quienes están así todavía los veo pensativos, en hebreo, en griego y en arameo. La Biblia no se escribió en nuestro español, en nuestro castellano. La Biblia se escribió originalmente en hebreo, griego y arameo. Y a partir de ahí existen traducciones. Es más, actualmente hay traducciones modernas, ¿sí? Donde el lenguaje es mucho más fluido, más fácil de entender. Cuando usted va a profecías como las de Isaías, al libro de Ezequiel, Lamentaciones, y las lee en una versión mucho más moderna, le va a ser mucho más fácil el entendimiento, ¿sí? Entonces, generalmente tenemos esta traducción, la Reina Valera 60, que es una excelente traducción que por años ha bendecido al pueblo de Dios y que, bueno, es parte de la oratoria en cada uno de los servicios, de los cultos por lo general, pero no desconozca que existen otras versiones. Yo personalmente siempre leo en esta, pero cuando algo se me hace un poco complejo, voy a otra versión y miro para que ese lenguaje fluido me ayude a entender mejor, ¿ok? Entonces usted va a encontrar versiones que desaparece el término Jehová y lo cambian por Adonai, por ejemplo. Entonces, igual nos estamos refiriendo a Dios. Amén. Amén, ¿tranquilos? Levánteme la mano si usted ya lo entendió, por lo menos a grosso modo. Bendito sea Dios. Ya algunos han preguntado, dice, ¿por qué algunos de los siervos cuando van a leer cambian? O sea, algunos lo siguen usando y no hay ningún problema en el asunto. Como decir, es el deseo de hacerlo mejor todavía. Bien, volvamos a nuestro texto. Voy a compartir un mensaje que he titulado Derrotando a Amalek. Diga, derrotando a Amalek. Dígalo más fuerte, derrotando a Amalek, porque no parece que lo fuera a derrotar. Dígalo más fuerte, derrotando a Amalek. Bendito sea Dios. Muy bien. Dice que el pueblo de Dios está en Refidim. Refidim fue un lugar donde ellos llegaron y pudieron hallar agua. Bueno, realmente fue un lugar donde ellos se quejaron, murmuraron, pero Dios en su misericordia hizo un milagro para ellos. El lugar donde Moisés golpeó la roca y se manifestó agua. Lugar donde actualmente la arqueología ha podido llegar y existe la roca como tal y existe el lugar como tal de Refidim. Es una roca que aparece, tiene una fisura en la mitad, está en medio del desierto. Es impresionante ver cómo esa roca se ve que fue, afectada por el agua al punto de que se ve cómo está prácticamente partida a la mitad y todavía se ve el vestigio en los alrededores de cómo existió tal inundación. Entonces,
Fue un lugar donde el pueblo murmuró, donde el pueblo se enojó, pero fue un lugar donde Dios hace un milagro sobrenatural y le da de beber a todo ese pueblo. Y ese pueblo, mi amado, tiene un descanso allí en Refidim. Llegaron después de una peregrinación de desierto a este lugar y allí tiene una especie de descanso, mi amado. Y estando en aquel lugar, en este momento, en este instante, dice, viene Amalek y pelea contra ellos. Entonces, Amalek, entendemos, mi amado, y muchos eruditos en la palabra, muchos teólogos coinciden de que es una figura también espiritual, de que se trata de un demonio, al igual que cuando se habla en el Nuevo Testamento, por ejemplo, de Jezabel, donde en el Apocalipsis dice, y toleras que aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, y es figura precisamente de una mujer del Antiguo Testamento que tiene una connotación en lo espiritual y que entonces se está diciendo de un espíritu que actuó en el Antiguo Testamento a través de una mujer y que en el Nuevo Testamento está ejerciendo una influencia sobre algunos de la iglesia. Entonces, mi amado, Amalek también es una figura que tiene una connotación en lo espiritual. Por eso dice que Dios va a tener guerra siempre con Amalek hasta que pueda raer su memoria por completo. Entonces, aquí vemos la actuación en lo literal, ¿sí? De cómo ellos están en un lugar donde pueden encontrar algo de reposo después de esta peregrinación en la que vienen de tiempo de desierto, y llegan a este lugar, finalmente pueden beber ellos, sus ganados, y están entrando en una especie de reposo transitorio, de descanso transitorio. Y cuando el pueblo está en esta condición, viene Amalek y pelea contra ellos. La primera oposición, un pueblo que era esclavo, que no es dado a la guerra, ahora tiene que enfrentarse a los rigores de la guerra, mi amado. Y Moisés le dice a Josué, que es como el capitán de esos ejércitos, el líder de esos ejércitos, Josué escoge varones de guerra, para que vayan y peleen contra Amalek. Oiga esto. Y llega el momento y él le dice, y yo voy a estar en la cumbre, voy a estar en el lugar alto orando. Mi amado, ¿qué significa Amalek? Amalek es un demonio que se levanta, entra de improviso, sorprende cuando llega para obstaculizar, para frenar, para destruir, comenzando por la vida, hogar, familia. Cuando la persona está quizá pensando de que, bueno, está entrando en un nuevo tiempo, en una nueva estación de su vida. Ha pasado por un desierto, por un tiempo difícil, pero de repente llegaron días donde todo comenzó a mejorar, donde hay una aparente calma. El enemigo viene cuando el pueblo a veces está algo confiado, descansado. Viene para, como decir, comenzar a ejercer su influencia, a lanzar su ataque para tratar de sorprender al pueblo. ¿Qué significa el nombre de Amalek? El nombre de Amalek significa belicoso, pueblo que lame a otro. Oiga eso, pueblo que lame a otro, belicoso. Y este pueblo dice que atacó a Israel. Sabemos el significado de Israel, dice, uno que lucha con Dios y con los hombres, luchador con Dios, uno que gobierna con Dios. Y sabemos que es una tipología también de nosotros, porque nosotros somos el Israel espiritual. Y así como en lo literal, Amalek viene y lucha contra ellos, el pueblo, los amalecitas, en cabeza de su rey, lucha contra el pueblo. En este tiempo, también en el sentido espiritual, Amalek quiere atacar al Israel espiritual. Ataca al Israel espiritual. ¿Y cuándo? Cuando a veces no se está pensando en que vienen más dificultades de las que ya de pronto se atravesaron. Cuando a veces la persona está confiada, que cree que está entrando en un nuevo tiempo. Cuando cree la persona de que bueno, ya pasó aquel momento duro y ahora, digamos, todo está mejorando. Y no hay nada más triste que salir de una situación dura, de una prueba, de una circunstancia complicada y comenzar a tener un poco de reposo y que venga algo más complicado.
Porque la persona siente que ya está del otro lado. Entonces dice, ¿por qué esto nuevo? ¿Y cómo así? Entonces toda la vida me la voy a pasar de prueba en prueba, de dificultad en dificultad, de problema en problema. ¿No es esto justo? Dios, ¿dónde estás? Porque en ningún momento nosotros podemos, mi amado, bajar la guardia. Dice que el diablo a sus presos nunca le abrió la cárcel. El enemigo vino, dice, el diablo vino para matar, para robar, para destruir. Ahí está, mire. Puedes poner otra ahí desde otros ángulos. Las puedes ir rotando mientras voy compartiendo. El hecho es que viene y ataca a Israel, a ese que gobierna con Dios. Mire, ahí está mejor desde otro ángulo. Excelente, muchas gracias. Esa está mejor. Dios les dio a beber agua de la roca. Dice que Él llegó a la roca y la golpeó. Hay documentales acerca de esto, y documentales muy buenos. Tuve la oportunidad de verme uno de 1 hora 10 minutos sobre toda esta tierra. No está en manos del pueblo de Israel, está en manos de sus enemigos. Hay de hecho limitaciones, soldados, trincheras allí que impiden el acceso. No es sencillo poder llegar al lugar. Pero en cierta época se hicieron los hallazgos, se hicieron las investigaciones, se documentó la fotografía, se hizo algo de excavación arqueológica en el lugar. Se encontraron huellas de los israelitas. Llegaron a esos lugares y se encargaron ellos de grabar su huella allí sobre rocas. Y bueno, lo invito a que busque estos documentales y vea una evidencia más de las verdades bíblicas, mi amado. La ciencia no hace otra cosa a través de la historia, por la gracia de Dios, que confirmar la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es viva y que es eficaz. ¿Cuántos pueden decir amén? El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos pueden decir amén? Uno que otro contradice, pero mi amado, todas las evidencias apuntan a mostrarnos que, mi amado, Dios es fiel y su palabra es verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Entonces, dice la escritura que va a pelear contra Amalek Josué, con los varones. Pero dice que Moisés sube a la cumbre del collado. Y nos dice la escritura que sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos, dice, firmeza hasta que se puso el sol. Oiga esto. ¿Qué le había dicho Moisés a Josué? Le dice, ve con los varones a pelear. Mañana a esta hora yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y la vara de Dios en mi mano. La vara de Dios debe estar en nuestra mano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Moisés bajaba sus manos, algunos dicen que había una mano levantada y en la otra estaba la vara. Algo así. Para otros comentaristas bíblicos dicen que las dos manos sostenían la vara. El hecho es que cuando sus manos se cansaban, dice, comenzaba a prevalecer allá abajo en la guerra Amalek. Mire esto. Hay gente que desconoce lo que es la guerra espiritual, que ignora voluntariamente lo que es la guerra espiritual. Sabe que hay unos sucesos, pero dice, yo no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. No existe ese tipo de pacto. No creo que la persona haya dicho, mira, firma aquí y yo firmo también y trato hecho. Porque el diablo no hace trato de esa forma. Entonces la gente pretende ignorar lo que es la guerra espiritual. Y mientras él baja su mano, mire, piense esto, el pueblo comienza a perder en la batalla.
Y cuando él levanta sus manos, dice, algo comienza a pasar allá, que el pueblo comienza a prevalecer. Para algunos una mano levantada tiene que ver con la intercesión, la oración. Y una mano sosteniendo la vara tiene que ver con la palabra. La palabra, la oración. La oración, en nuestra oración debe estar presente la palabra, el poder de la palabra. La palabra es viva y es eficaz, divide el alma, el espíritu, discierne intenciones de los corazones. La lucha no es contra sangre ni carne, es contra principados, potestades, gobernadores de tiniebla, hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Dice, por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Dice, les doy potestad para hollar las serpientes y los escorpiones. Dice, todo lo que ustedes aten en la tierra va a ser atado en los cielos. Lo que desaten en la tierra es desatado en los cielos. Lo que ustedes permitan en la tierra va a ser permitido en los cielos. Lo que ustedes no permitan en la tierra no será permitido en los cielos. Poderosos los ángeles, dicen, que ejecutan su palabra, que se mueven a la voz de sus preceptos, de su palabra. Los ángeles se mueven a la voz de sus preceptos. Dice, poderosos sus ángeles, que ejecutan la palabra, que ejecutan la palabra y se mueven a la voz de los preceptos. Cuando, mi amado, el hombre de Dios, la mujer de Dios está empuñando la vara de la palabra, está levantando, mi amado, sus manos a Dios en oración, mi amado, Amalek comienza, mi amado, a retroceder. Cuando nosotros estamos ejerciendo el poder de la palabra, ángeles de Dios ministran en favor de nosotros, los herederos de la salvación. Hay una batalla espiritual, mi amado, batalla que le fue revelada al profeta Daniel. Daniel dice que estaba en ayuno y dice que se le presentó allí un arcángel para decirle a él, mira, desde el mismo momento en que dispusiste tu corazón para humillarte, para orar delante de Dios, estaba en ayuno, 21 días de ayuno y oración. Y desde el mismo momento en que dispusiste tu corazón para humillarte, el problema es que hoy en día la gente le saca, como dice el dicho popular, la maleta al asunto, porque a la gente no le gusta ayunar. Pero la gente en Júpiter, aquí, gracias a Dios, a todos nos gusta, bendito sea Dios. Entonces dice, estaba en ayuno y en oración. Y el día 21 llega la respuesta. ¿Por qué? Pero le dice, mira, desde el día en que dispusiste tu corazón para orar y para humillarte delante de la presencia de Dios, salió la respuesta. O sea, tú empezaste y Dios ya se agradó de ti y te envió la respuesta. Y le dice, porque tú eres muy amado, Daniel. Hay gente amada, a todos nos ama Dios. Pero habemos consentidos en el reino de Dios. No, muy amados. Diga amén. A menos que usted sienta rechazado. Ya tiene problemas allí con la autoestima. Somos muy amados. Pero realmente usted ve que en la escritura dice que Dios ama a este, a aquel, al otro. Pero a Daniel le dijo, tú eres amado. Le dijo, tú eres muy amado, Daniel. Y en el momento en que dispusiste tu corazón, inmediatamente papá Dios mandó la respuesta. Dice, pero no. Y entonces él dice, ¿pero qué? Yo llevo 21 días aquí. Dice, sí, pero se me opuso el príncipe de Persia. La respuesta venía, pero se generó una batalla terrible en la atmósfera espiritual. Y hasta ahora, y tuvo que venir Miguel a ayudarme. Se me opuso el príncipe de Persia, principado de Persia. Si usted se va a la historia, ¿quién estaba ahí? En la misma escritura, sin ir más lejos de allí, se va a dar cuenta que estaban bajo el dominio de los medopersas. Y en ese momento especialmente fue una alianza de dos naciones. Primero gobernaron los unos, después gobernaron los otros. Pero en ese preciso instante el gobernante del imperio era el persa. Y le dice, se me opuso el príncipe de Persia. Y usted no puede pretender que a un ángel de repente fue el rey y dijo, ¿qué hubo? ¿Qué es lo que usted está pasando? ¿Se me va a meter aquí en el imperio? Imposible. Está hablando de una fuerza maligna a nivel espiritual. Y le dice, se me opuso el príncipe de Persia y tuve que luchar con él. Y vino Miguel para ayudarme. Y hasta que lo vencimos, no pude traerte la respuesta. Oiga eso. Hay momentos donde el hombre de Dios, la mujer de Dios, está orando, está ayunando y a veces desconoce
algo que no podríamos ninguno de nosotros desconocer, que hay una batalla inmediatamente que se activa a nivel espiritual. Las fuerzas del mal, mi amado, moldean la cultura de los hombres. Por eso hablamos del culto, gente que da culto a las criaturas antes que al Creador. Pero bendito Dios, porque su espíritu y su palabra, mi amado, moran en nosotros para adorar al único que es bendito por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? La revelación de la palabra ha venido a nosotros. El Espíritu Santo ha traído iluminación en el conocimiento de la palabra, en la revelación de la palabra escrita, para adorar al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahí tiene usted entonces el panorama de una batalla en lo espiritual. Y le dice: y ahora me tengo que ir porque ya viene el príncipe de Grecia y tengo que luchar con él. Primero habían gobernado los medos, después gobernaron los persas en una alianza. En la actualidad que aparece esta palabra estaba el gobierno del persa, de los persas. Y cuando es derrocado el imperio, el siguiente imperio que comienza a gobernar y que le gana a esta alianza de los medos y los persas es el imperio helénico, el imperio griego de Alejandro Magno. Y él dice: y ahora me tengo que ir porque ya viene el príncipe de Grecia. Y no se refiere a Alejandro Magno, sino a la fuerza maligna que operaba a través de él. Ya viene el príncipe de Grecia y tengo que luchar con él, porque la batalla, mi amado, tiene que ver con las almas. La lucha espiritual tiene que ver con las almas. Hay dos reinos, luz y tinieblas, y la batalla que tenemos los hijos de la luz es, mi amado, por las almas. Ese es, digamos, el botín a nivel del reino. Dios quiere salvarlas, el diablo quiere hundirlas en el pecado, llevarlas al infierno, destruirlas. Por eso alguien no puede decir: yo no soy ni de allá ni de acá. Pues ya saben, yo no soy cristiano, así cristiano, muy cristiano que digan, pero tampoco pues yo soy así del diablo. No, yo aquí neutral. No, hay dos reinos, no existe un reino, porque habría un tercer reino. Y el de los que ni de allá ni de acá. No existe eso. O eres de la luz o eres de las tinieblas, así de sencillo. Y el conflicto se presenta por las almas. Por eso la intercesión tiene un objetivo: alcanzar las almas. La predicación tiene un objetivo: alcanzar las almas. La guerra espiritual tiene un objetivo: alcanzar las almas. ¿Cuántos pueden decir amén? Quitar estorbos, obstáculos, impedimentos del diablo, del mundo de la carne, en nuestro avanzar como pueblo de Dios, para poder cumplir los propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele un buen aplauso de alabanza a Jesús. Hay gente, mi amado, que se deja enredar. Por eso no intercede por los demás, porque el diablo lo tiene ocupado en lo suyo. Por eso no predica, porque el diablo lo tiene enredado en lo suyo. Diga: está vencido en el nombre de Jesús para siempre. Entonces el diablo se encarga de enredarle la vida a la persona. ¿Para qué? Para que no sea un instrumento. Y la persona entonces batalla por lo suyo, ora por lo suyo, ayuna por lo suyo, pero no rompe esas cadenas, no rompe esas ataduras que lo están frenando. No se atreve a dar pasos más allá de la línea. Nosotros no somos un ejército pasivo, mi amado. Nosotros somos un ejército activo. ¿Cuántos dicen amén? Que va adelante. ¿Cuántos dicen amén? Porque más adelante de nosotros va Dios. Él va adelante nuestro cual poderoso gigante. Su gloria es nuestra retaguardia. Su presencia va con nosotros y nos da descanso. ¿Cuántos pueden decir amén? Dele un fuerte aplauso de alabanza a Jesús. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Solo los violentos arrebatamos el reino. ¿Cuántos dicen amén? Así que está Moisés allá arriba y mire, baja las manos Moisés y comienzan a perder. Ellos están en una batalla en lo físico. Ellos tienen espadas, lanzas, etcétera, y están batallando físicamente contra un pueblo. Pero detrás de eso hay una batalla en lo espiritual que no podemos ignorar nosotros. Porque hay gente, mi amado, que se pone a oír a un montón de predicadores que a veces le están dando al rebaño una hierba venenosa. Pero la gente hoy en día se mueve a escuchar a la gente por la reputación. Pero no existe un evangelio diferente en la Biblia. Pablo llega a decir y a ponerla de esta manera tan tajante que dice: si aún yo, dice Pablo, o un ángel les predica un evangelio diferente a este, dice, sea anatema.
Pero la gente hoy en día no le interesa si le predican una cosa totalmente diferente a la que está en la escritura, en los órdenes bíblicos. Basta la reputación del predicador, basta la fama. Por eso es que la gente que se pone de seguidor de hombres termina mal. Porque cuando cae su ídolo, detrás cae el seguidor. Es por eso que nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe, porque Él nunca caerá, mi amado. Su reino es reino sempiterno. Su reino es reino sempiterno, de generación en generación. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es perfecto, incomparable, inigualable, magnífico. Pero el problema está en que a veces la gente no oye lo que debe oír, sino lo que quiere oír. Entonces todo lo que alimente la flojera, todo lo que alimente, mi amado, lo contrario, pero quiere tener algo de qué prenderse. ¿Cómo podemos ignorar verdades bíblicas como estas? ¿Cómo puedo explicarme yo que hay un hombre llamado Moisés que tiene simplemente una vara, y perdiéndome el término que voy a usar, un palo en la mano? Unas manos levantadas, pero cuando él se cansa y baja las manos, allá abajo comienzan a exterminar al pueblo a espada. Comienzan a hacer retroceder al pueblo. Pero cuando él vuelve y levanta las manos delante de Dios, comienza a prevalecer el pueblo. ¿Cómo puedo explicar eso, mi amado? Toda la escritura es inspirada por Dios. No voy a decir, no, eso es algo del Antiguo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, ellos no tenían el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nuestros corazones. Nosotros entendemos más los principios espirituales, aunque lo que ellos lo entendían. Porque el hombre natural no podía percibir las cosas, ni puede percibir las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Pero entonces nos dice aquí que cada que Moisés, mi amado, comienza a bajar las manos porque se cansa, comienza a prevalecer Amalek. El diablo comienza a prevalecer. Pero cuando el hombre de Dios levanta sus manos, cuando la mujer de Dios levanta sus manos, mi amado, cuando nosotros hacemos lo que debemos hacer, entonces Amalek comienza a retroceder. Entonces el diablo comienza a retroceder. Entonces los demonios comienzan a retroceder. Entonces, mi amado, las tinieblas se disipan. Entonces comenzamos a ver la gran luz de la victoria que Cristo ganó para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Dele un buen aplauso de alabanza a Jesucristo el Señor. Las manos de Moisés se cansaban. Hay momentos en que podemos cansarnos. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Pero no sé si usted ha notado esto, o si ha escuchado algún día predicar de esto que le voy a decir. Sostenían sus manos, pero ninguno tocó su vara. Toque el que está a su lado, dígale: le sostenían las manos, pero ninguno sostuvo la vara. Note que no dice: y entonces Aarón le dijo, présteme aquí, hermanito. Era hermano y era el sumo sacerdote consagrado. Dice: venga, hermanito, présteme aquí, yo le ayudo un rato. Y luego se cansó Aarón y Moisés dijo: y yo sigo, todavía me duelen los hombritos. Entonces Hur dijo: préstame la vara, yo les colaboro otro ratico también. Ninguno tocó la vara. ¿Por qué? Porque esa vara no solo es una tipología de la palabra, es una tipología de las promesas que Dios le había dado. Recuerde cuando lo llamó. ¿Y desde cuándo viene la vara? Estudia acerca de la vara de Moisés. Pero también es una tipología de la asignación que él recibió, de la delegación que llevó. Mire a lo largo de la escritura, antes de ese suceso y después de ese suceso, el significado y la trascendencia de lo que implicaba la vara. En la vara estaba consignada o tenía que ver con las promesas que él había recibido para libertar al pueblo.
Tenía que ver con la encomienda que Dios había dado. Tenía que ver con la asignación, la delegación que Dios le había dado. Por eso Aarón no podía sustituirlo al tener la vara. Por eso Ur no podía tomar la vara, mi amado. Porque la vara le había sido entregada, mi amado. Porque la vara tenía que ver con su designación. Tenía que ver con su delegación, mi amado. Tenía que ver, mi amado, con el llamado que él tenía. Con las promesas que Dios le había dado a él de manera personal. El hombre de Dios en una casa. El sacerdote de Dios en una casa, en un hogar, en una familia. No puede estar delegando su función. No puede estar delegando su asignación como cabeza del hogar para decirle a la esposa: ore usted con los niños, ayune usted, vaya a la iglesia usted, o sea, lleve la vara, mire, ahí en representación de la familia, la levanta allá en la iglesia. Había sido más fácil y más sencillo por turno: préstame la vara y yo hago lo que estás haciendo. El hombre de Dios, como siervo de Dios, como pastor, yo sé que yo no puedo delegar. Yo puedo apoyarme, pero yo no puedo delegar mi responsabilidad. Hay áreas que me han sido asignadas aquí dentro de la obra. Hay responsabilidades que tengo. Entonces, por ejemplo, en el área de los jóvenes hay muchos guías. Yo no les puedo decir: oren ustedes, yo me relajo. Porque me pueden ayudar a levantar las manos, pero nunca mis manos se pueden bajar. Ur podía ayudar a levantar las manos, Aarón podía ayudar a levantar las manos, pero las manos de Moisés eran las que tenían que estar en alto, mi amado. Hay gente que nos puede ayudar a orar, hay gente que nos puede ayudar a interceder, hay gente que nos puede ayudar, mi amado, a apoyarnos en ayuno, en oración, pero tu responsabilidad es tu responsabilidad. Es cierto que la esposa ora en la casa, es cierto que los hijos oran, pero mi amado, hay una asignación que Dios te ha dado, hay una responsabilidad que Dios te ha dado y no puedes evadirla. Tienes que levantarte como el guerrero de Dios, con oración y con el poder de la palabra, para seguir edificando en tu hogar, para seguir edificando en tu familia y para hacer retroceder a Amalek de tu territorio. ¿Cuántos pueden decir amén? Del lugar de tu asignación, de la gente de tu asignación. La vara tenía que ver con las promesas. Dios le había dicho: los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Te voy a usar para liberar este pueblo. ¿Por qué fue que Jacob, cómo muere Jacob? Dice: apoyado sobre su vara. Cuando usted investigue acerca de lo que implicaba la vara en el tiempo antiguo, dice que muchos de ellos consignaban, y no solamente creyentes, no creyentes, su vara era algo tan personal que allí consignaban fechas, sucesos que habían marcado su vida. Los beduinos hacían esto, era una costumbre, era como el diario. La vara se convertía como en un diario, como en la agenda. Pero en el caso de Jacob entendemos que ciertos sucesos marcaron su vida, ciertas experiencias estaban marcadas allí, rasgadas allí. Las promesas de Dios, no solamente de un cambio, de una transformación, sino de una descendencia futura. Y por eso dice: cuando Jacob muere, dice: muere postrado sobre su vara. Muere, mi amado, confiado en las promesas. Muere confiado en lo que Dios le había dicho. Muere confiado en que Dios lo llamó, en que Dios lo procesó, pero en que Dios estableció un plan, un propósito para él y para su descendencia después de él. ¿Cuántos pueden decir amén? Es un apego a las promesas, es un apego a la palabra, es un apego, mi amado, a la asignación de Dios. Necesitamos, mi amado, necesitamos aferrarnos a la vara de la palabra hoy. Necesitamos aferrarnos a las promesas hoy. Necesitamos, mi amado, aferrarnos a Dios hoy en día, en favor de nuestros hogares, en favor de nuestra familia, en favor de la iglesia en Cali, en Colombia, en el mundo entero. Necesitamos, mi amado, aferrarnos a Dios y a su palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Cumplir cada uno con lo que nos corresponde, cumplir con nuestra asignación. Mi amado, el hombre de la casa en sus funciones, en sus tareas sacerdotales, la mujer de la casa para hacer una ayuda idónea, el padre para dar la instrucción, la madre
para encargarse de direccionar a los hijos. Hoy en día tenemos madres dando instrucción y direccionamiento. O tenemos madres dando instrucción y padres dando direccionamiento. Yo no sé lo que diga su mamá. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. El padre instruye y la madre direcciona, dice Proverbios. El padre da la instrucción, lo que se va a hacer, y la madre, como ayuda idónea, se encarga de dar un direccionamiento de acuerdo a la instrucción. Queremos tener hijos saludables, queremos tener hogares saludables, queremos tener familias saludables. Necesitamos hacerlos conforme al modelo de Dios. Necesitamos aferrarnos al modelo de Dios. Necesitamos aferrarnos, mi amado, a la vara de la palabra. Necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios. Necesitamos cada uno asumir nuestro rol, nuestra responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Si usted está al frente de un área, de un ministerio, de un grupo de personas, usted tiene que entender, mi amado hermano, que usted tiene que estar aferrado a Dios, aferrado a su palabra, aferrado a las promesas, aferrado, mi amado, a la asignación que Dios le ha dado. Moisés sabe dónde tiene que estar mientras el pueblo está ocupado en hacer otra cosa. Moisés sabe cuál es su lugar mientras Josué está librando una batalla. No era Josué el que podía subir allá y Moisés el que debía bajar allá. No era Ur ni era Aarón los que podían sostener la vara, porque la vara era algo que le había sido confiado a él. Dios había tocado esa vara y lo sobrenatural se había manifestado a partir de allí para él y para los suyos. Mi amado, este es el tiempo donde nosotros no podemos descuidarnos y dejar que Amalek tome ventaja sobre nuestros hogares, nuestra casa, familia o ministerio. Este es el tiempo donde tenemos que levantarnos, mi amado, y dar la batalla. ¿Cuántos pueden decir amén? Dele un buen aplauso de alabanza a Jesucristo. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a orar. Mientras Moisés está en la cumbre del collado, Josué está peleando. ¿Qué significa el nombre de Josué? Olvidé decirlo. El Señor salva, el Señor es salvación. La salvación de Dios se estaba manifestando allá para el pueblo por medio de esa batalla. Mientras el hombre de Dios cumple con su asignación, se aferra a las promesas y a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Si usted es madre, cabeza de hogar, eso es lo que Dios permitió. Tienes una asignación frente a tus hijos. Cumple con ella. No temas, no desmayes, porque Dios estará contigo. Tú tienes una cabeza y se llama Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántas pueden decir amén? Dele un buen aplauso de alabanza al Rey de Gloria. Levante sus manos y vamos a orar. Soberano y eterno Padre, te damos gracias por tu palabra viva y eficaz, Señor. La palabra, Dios de gloria, que me diste una vez más, Señor, yo le he dado a tu pueblo y tu pueblo la ha recibido, poderoso Dios. Señor, que tu palabra, oh Dios, siempre sea predicada y creída, Dios de gloria, por la obra del Espíritu Santo. Espíritu Santo, lo que tú haces, nadie más lo puede hacer. Ninguno de nosotros. Eres tú el que trae las convicciones. Eres tú el que hace que en nuestra vida el conocimiento produzca las convicciones que van a marcar la conducta diaria. Señor, trae tu palabra. Haz bien a nosotros tus hijos, tus siervos. Haz que vivamos y que guardemos tu palabra. Haz que vivamos y guardemos tu palabra. Señor, ayúdanos a aferrarnos a tu palabra, a aferrarnos a las promesas, a cumplir con nuestra asignación, Dios de gloria, a tomar nuestro lugar en serio, asumir nuestro papel, nuestra tarea, aferrados a la palabra, aferrados a las promesas, poderoso Dios. Señor, obra en todo este pueblo. Magnifícate en nosotros, Dios.
Yo te pido por aquellos que están en lucha. Yo te pido por aquellos que han recibido ataques del enemigo. Señor, yo te ruego por aquellos, Señor, que sus ojos espirituales no se han abierto y no han podido discernir el ataque del enemigo, Señor. Yo te ruego por aquellos que están culpando a sangre y carne de sus problemas, de sus dificultades. Señor, yo te ruego que abra los ojos, los oídos espirituales de este pueblo. Señor, yo te pido, poderoso Dios, que traigas discernimiento, Señor, en la batalla. Señor, que podamos levantarnos contra Amalek, que podamos levantarnos, Señor, contra el diablo, que podamos levantarnos contra toda fuerza maligna, contra todo lo que amenace la estabilidad de nuestra vida, nuestros hogares, contra todo lo que estorbe nuestra marcha, contra todo lo que estorbe el que alcancemos las promesas. Señor, ayúdanos, levántate en favor de nosotros, pelea por nosotros, Dios fiel. Nosotros, Señor, confiaremos en ti, confiaremos en tu palabra, confiaremos en tus promesas, Dios de gloria. Hoy nosotros nos levantamos creyendo, Dios, Señor, que Amalek retrocede, poderoso Dios. Señor, tu palabra declara que si tú te agradas de nosotros, más podremos nosotros que ellos. Oh Dios fiel, más podremos nosotros que ellos. Aunque el enemigo quisiera venir como un río, el espíritu tuyo levantará bandera en contra de él. Oh Dios, declaramos vergüenza y confusión perpetua en el reino de las tinieblas. Hoy reprendemos las tinieblas. Hoy reprendemos todo lo que se levanta en contra nuestra. Hoy declaramos destruida toda obra del enemigo, toda obra de maldad, toda obra de iniquidad en contra nuestra. Todo lo que quiera venir a través de brujería, de hechicería, de rezo, de conjuro, de hechizo, encantamiento, cosas que hayan sido enterradas, lanzadas, proferidas, untadas. Todo lo que quiera arremeter en contra de nuestra salud, todo lo que esté arremetiendo en contra de nuestros hogares, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra familia, es quebrantado, es roto, es deshecho, es destruido en el poderoso nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, libertad por el poder de la palabra. Hoy declaramos libertad por el poder de la sangre de Jesús, por el poder de la sangre, por el poder de la palabra, Señor. Hoy nos levantamos, poderoso Dios, creyendo que si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú eres conmigo, vamos, dígale, ¿quién contra mí? Si tú eres conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú eres mi protector, tú proteges mi hogar, tú proteges mi casa, tú proteges mi familia. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe el honor, recibe el poder, recibe la victoria, Señor, porque recibimos la instrucción, Dios de gloria, y ella nos llevará a las acciones adecuadas, Señor, conforme el Espíritu, Señor, dirija, Señor, a cada uno de nosotros en particular. Si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Llenas mi corazón. Voy a confiar en ti, voy a confiar en tu palabra. Voy a hacer lo que tu palabra me insta. Voy a orar, voy a interceder, voy a declarar la palabra, voy a profetizar la palabra, voy a confiar en tus promesas. Haré respetar mi asignación, Dios de gloria. Me pararé, Señor, en el territorio de mi asignación para defenderlo con los míos, con los que me has dado, poderoso Dios. Más son los que están con nosotros que los que están con el maligno. Declárelo, créalo y actúelo. Conoces lo que es la guerra espiritual. Sabes del poder de la oración. Ejercítate en él diariamente, cada día. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea adquirirlo, comuníquese con nosotros a los siguientes teléfonos: 315-0343, 315-0376. Recuerde que en nuestras reuniones los miércoles y domingos usted podrá escuchar mensajes como este en el Centro Cristiano de Amor y Fe. Visítenos, calle Novena, número 42135, Barrio Los Cámbulos. Informes 552-2700. Este programa fue presentado por Telefamilia, programación de bendición.